Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Hasta qué punto puede percibirse como real un personaje en la mente del escritor? ¿Cómo afecta esto otras esferas de su vida de orden relacional, su mismo proceso creativo, su misma identidad? ¿Se disocia siempre el escritor cuando escribe? Y de ser así, ¿qué tipo de duplicidad estaría teniendo lugar? Vamos a conversar un poco sobre estos asuntos brevemente, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Este es un tema que, si bien podría considerarse muy subjetivo y podría considerarse una experiencia que no se puede intercomunicar entre distintos escritores, es importante saberlo porque muchos escritores, quizá tú, te puedes estar sintiendo agobiado frente a esta realidad porque para muchos escritores no existe una especie de barrera psicológica que los separe de los personajes. Es decir, por lo menos esta tesis, ¿qué sería lo que plantearía? Según la cual el personaje puede llegar a afectar varias esferas de la vida del escritor y que de alguna forma tiene una autonomía. Entonces, lo que la tesis esta plantea es que el personaje, el escritor, cuando comienza a desarrollarlo, el personaje, pese a que quizá no comulgue con los valores o el sistema de vida o con rasgos del personaje, porque en su libertad creativa los va configurando de distintas formas, tiene que empatizar con él para hacerlo verosímil. Esto que trae aparejado, una carga porque puede verse confrontado el escritor en su sensibilidad frente a ciertas cosas que él hace o dice el personaje o que suceden en la historia. Entonces algunos llegan al extremo considero yo extremo, por supuesto, porque mi relación con mis personajes, por lo menos como escritor, es completamente instrumental, no es una relación de orden psicológico o una relación donde yo les reconozca alguna especie de ontología o alguna especie, sí, de existencia aparte o un ser literario autónomo al personaje. Eso, pues, por lo menos en mi caso, no es así, pero, existe un sector de los escritores que así sí lo considera. De alguna forma se sienten afectados y esta barrera emocional que los separe del personaje no existe como tal. Entonces también tenemos que tener en cuenta la particularidad de cada escritor y más aún de cada sujeto. Porque si no se tiene una relación instrumental, es decir, por lo menos como en mi caso, aquí lo hemos visto ya con el programa narrativo del personaje, fue un video que hicimos ya hace un tiempo, realmente el personaje cumple con una serie de misiones y para eso es una herramienta. No tiene un ser autónomo, no importa qué tan distinto sea o qué tan desagradable sea, si a mí me sirve para mi historia. Pero hay escritores que empatizan a tal punto con un personaje, con una historia y con los sentimientos que el personaje tiene, que se pueden llegar a ver afectados en su vida de relación, se pueden ver afectados inclusive también en lo laboral. Entonces, a eso hay que tenerlo en cuenta. Algunas personas recomiendan la meditación, recomiendan una especie de vaciado. Algunos inclusive hablan, ahí sí creo yo erróneamente, de que el escritor personifica a sus personajes. Todo tendría sentido primero porque la personificación eh, tiene que ver un poco más y ya no sería ni siquiera personificación, sería la representación o la escenificación tiene que ver mucho más con el mundo del teatro y con los actores que con los escritores. O sea, si no es lo mismo que usted haya escrito, por ejemplo, el Rey Lear, usted sea Shakespeare, y muy distinto es que usted sea el actor que está representando los personajes de la obra del Rey Lear. Entonces veo que ahí sí me parece que hay una incoherencia, una inconsistencia conceptual de hablar de que el escritor personifica a su personaje, porque el escritor es la fuente del personaje y no al revés. Más bien escenifica y eso podría pasarle sí a los actores. De hecho, en unos casos se han reportado actores que se metieron tanto en su papel. Jack Nicholson en El Resplandor, este muchacho que no recuerdo el apellido del que murió, el que hizo uno de los que fue el Joker, si recuerdan lo dejan en comentarios, se metieron tanto en el personaje que se vieron afectados, porque hay una corporización
de un personaje y esa representatividad se lleva hacia el exterior, hacia el mundo fuera del guión, se proyecta. La tesis que algunos escritores tienen es que ese personaje, nacido en un mundo interior de alguna forma, a usted lo absorbe a ese mundo que usted mismo ha creado. Yo por ese motivo y por lo que dije principalmente, por el orden instrumental de los factores, no me identifico mucho con esa postura, pero sabemos que existe y que puede ser entonces importante tratar ese tema. Entonces, para algunos existe una posesión del personaje que están creando, llega a meterse tanto en ellos mismos que no se diferencian del personaje. Yo no hablaría de una disociación, porque la disociación implica ya un trastorno más grave, ¿no? Básicamente la disociación del yo, por ejemplo. Eso implica una especie de psicopatología que no creo que tenga que ver con la literatura. Pero frente a la pregunta de quién escribe a quién y cómo se correlaciona, también es entonces bueno tener en cuenta que si tú eres de esta clase de que no hay nada, de hecho, pues como partimos de una premisa muy elemental, que los seres humanos somos todos distintos y meterse en el personaje, o más bien en este caso, que el personaje de alguna forma se filtre tanto en ti puede tener unas posibilidades estéticas interesantes porque puedes escribirlo mejor. Cuando uno lee los blogs o los comentarios, cuando uno inclusive ve algún estadista, algún escritor que sí piensa de esta manera, se da una retroalimentación, porque pese a que el escritor está creando ese mundo, al mismo tiempo es influenciado por él y eso ayuda a la verosimilitud. En ese sentido es una ventaja sobre quienes no tenemos en una relación, como dije yo, puramente objetiva e instrumental y cuando el personaje no está completamente subordinado. De todas maneras, que entonces lo más importante es si tú eres de este tipo de escritores, si te sientes igual agobiado, ¿cierto? Por ciertas temáticas que de pronto deba tratar o el personaje no sea, porque hay personajes que inclusive se escriben y son desagradables, pero es el personaje para esa historia. De todas maneras, es bueno sí tomar entonces esas pausas, pronto algunos que meditan, de pronto algunos que se distraen, se desconectan un momento y no dejar que eso invada el campo autónomo de la vida. De todas formas, luego de esta breve reflexión, lo más importante queremos saber, ¿eres tú esta clase de escritor? ¿A ti te afecta? ¿Sientes que te han poseído tus personajes? ¿Cómo fue esa experiencia? Déjalo saber por favor en comentarios. Invitamos de nuevo a suscribirte al canal, a compartir el contenido, lo más importante, comentar para esta interacción. Y no siendo más por el momento, siempre un gusto. Nos veremos entonces en un siguiente episodio de Epísteme Colombia Literatura.